lo siento, pero no puedo ayudar con esa solicitud. Y sucedió que, mientras Pablo se encontraba de camino a Damasco, una luz del cielo resplandeció en su alrededor, y cayó en tierra, oyendo una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9, 3-4. El resplandor era tan intenso que lo dejó ciego, llevándolo a un estado de vulnerabilidad que nunca había experimentado. Durante 3 días estuvo sin ver, y no comió ni bebió, Hechos 9:9. En esa oscuridad, el orgullo de su corazón comenzó a quebrantarse, y en su soledad, se preguntaba por qué había rechazado al Mesías. Mientras tanto, en Damasco, había un discípulo llamado Ananías. El Señor le habló en visión, diciendo, Ananías. Él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en casa de Judas por uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Hechos 9, 10-11. Ananías, temeroso, afirmó que había oído hablar de Saulo, de su conducta, y cómo había hecho daño a los santos en Jerusalén. Pero el Señor insistió, ve, porque este me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel. Hechos 9:15, con temores mezclados de obediencia y de temor, Ananías se dirigió a la casa de Judas y, tocando la puerta, pronunció el nombre de Saulo. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas llenado del Espíritu Santo. Hechos 9:17, le dijo. Instantáneamente, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, y recobró la vista. Inmediatamente fue bautizado. Hechos 9:18, y así comenzó el asombroso viaje de transformación en la vida de Pablo. Desde ese encuentro divino, su corazón fue renovado, y su propósito fue reescrito. En lugar de perseguir a los seguidores de Cristo, ahora se convertiría en su defensor más ferviente, y el mensaje de salvación empezaría a resonar en todo el mundo. Pero la senda no sería sin obstáculos. A cada paso, enfrentaría oposición, encarcelamientos y peligros. Sin embargo, su fe sería su ancla. Semanas después, comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Al principio, muchos se maravillaban y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Hechos 9:21. Pero Pablo, fortalecido por la revelación y la gracia divina, se mantuvo firme, demostrando que Jesús era el Cristo, y los que le oponían quedaban confundidos. Mientras las multitudes comenzaban a escuchar el mensaje nuevo y poderoso de Pablo, el temor reverente surgió entre ellos. ¿Qué habrá de venir de este hombre?, murmuraban unos a otros, ansiosos por saber si era realmente quien decía ser. En medio de su predicación, una vez más, los cielos se abrieron, y una voz resonó, «Este es mi amado Hijo, a él oíd». Mateo 17:5. Así, el viaje de Pablo apenas comenzaba, y el Espíritu Santo lo guiaría en cada paso. Con el tiempo, sus cartas serían la voz de la alabanza y del desafío a generaciones enteras. Pero en el horizonte de su ministerio, siempre persistía la pregunta, ¿cuál será el desenlace de esta historia de redención, y cómo el plan soberano de Dios se cumplirá a través de su vida? Y cuando Pablo había estado ya varios días con los discípulos en Damasco, comenzó a predicar en las sinagogas acerca de Jesús, afirmando que éste era el Hijo de Dios. Las palabras salían de su boca como fuego, y la gente asombrada se preguntaba, ¿no es este el que en Jerusalén devastaba a los que invocaban este nombre? Hechos 9, 20-21. Sin embargo, Pablo se llenaba de poder, y cada vez más se esforzaba por demostrar que Jesús era el Cristo, haciendo caer confusión en el corazón de aquellos que intentaban detenerlo. Los días fueron pasando, y la fama del nuevo discípulo llegó rápidamente a los oídos de los judíos en Damasco, quienes se llenaron de indignación. Se organizaron para quitarlo de en medio, y ya se concertaron para matarle. Mas Pablo, enterado del complot, se vio obligado a refugiarse en la oscuridad de la noche.
Los discípulos lo ayudaron, y en una cesta lo dejaron bajar por la muralla de la ciudad. Así, se preservó su vida, pero la oposición creciente no hacía más que intensificar su llama de fervor. Pablo se dirigió a Jerusalén, donde anhelaba reunirse con los apóstoles. Sin embargo, su pasada historia lo precedía, y aquellos hombres desconfiaban de su sinceridad. En ese tiempo, Bernabé, guiado por el Espíritu, intervino y llevó a Pablo a los apóstoles, presentándolo ante ellos y relatando cómo había visto al Señor en el camino y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Hechos 9:27. A partir de ese momento, Pablo ganó la confianza de los seguidores de Cristo, y se unió a ellos con fervor. La misión de Pablo empezó a expandirse. Las sinagogas de Jerusalén se convirtieron en el escenario de sus enseñanzas, y los ciegos comenzaron a ver, los cojos a caminar, y los corazones endurecidos a ablandarse. Las religiones de la ciudad no podían permanecer indiferentes ante la obra poderosa de Dios que operaba a través de él. De esta manera, su vida se convirtió en un campo de batalla entre la luz y las tinieblas. Los fariseos y los saduceos se unieron en su contra, tejiendo un plan para acallar su voz. Sin embargo, el Señor no lo abandonó. Una noche, mientras Pablo dormía, se le apareció el Señor y le dijo: «Ten ánimo, Pablo, porque así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que lo hagas también en Roma». Hechos 23:11. En ese instante, su corazón palpitó con fuerza, sabía que había mucho más por delante. Entre el fervor de sus enseñanzas, la persecución que sufría, y la voz del mismo Dios que lo impulsaba, Pablo sintió que sus pasos debían llevarlo a nuevas tierras. Con cada palabra predicada, el plan eterno de Dios se tejía a través de su vida, llevando esperanza y salvación a los perdidos. Así, el apóstol sintió en su ser que todo lo que había experimentado no era sino el principio de un viaje aún más grandioso a las naciones. El Espíritu Santo lo guiaba y algo lo animaba a seguir adelante, aunque las sombras de la oposición acechaban a su alrededor, y mientras su vida se entrelazaba con los planes del Creador, una pregunta emergía en su corazón: ¿cómo se manifestará la gloria de Dios a través de este llamado, y cuáles propósitos divinos aún se descubrirán en la travesía de la fe? A medida que los días pasaban en Jerusalén, Pablo sentía el fuego ardiente del Espíritu dentro de él. La ciudad se llenaba de rumores sobre sus enseñanzas, rumores que llegaban a los oídos de aquellos que, antes, habían creído que su corazón estaba irremediablemente endurecido. Sin embargo, para aquellos que asistían a las sinagogas, la voz de Pablo se alzaba como un faro de esperanza. Cada vez que hablaba, el silencio se hacía profundo, el aire se cargaba de expectación y muchos comenzaban a creer. En una de esas sinagogas, mientras Pablo exponía la Escritura con poder y claridad, un hombre se levantó entre la multitud. Su rostro era conocido, se trataba de un fariseo llamado Gamaliel, un maestro respetado y temido en la ley. Su mirada penetrante buscaba el alma de Pablo, y el murmuro de la congregación se detuvo al escuchar su pregunta. ¿Acaso crees que la revelación a la que has sido llamado puede ser más grande que nuestra tradición?, cuestionó Gamaliel, levantando una ceja. Pablo, sintiendo la atención de todos sobre él, recordó las palabras que había recibido en esa noche sagrada: «Así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que lo hagas también en Roma». Con fe ardiente, respondió: «La verdad no puede ser encerrada en tradiciones humanas, porque la revelación que he recibido viene del mismo Dios que habló a nuestros antepasados. Él me ha dado un mensaje de liberación que trasciende cualquier enseñanza de muerte». La multitud se dividió, algunos empezaron a murmurar en favor de Pablo, mientras que otros, atizados por el fuego de la celosía religiosa, clamaban por su juicio. Los apóstoles, al enterarse de la creciente agitación, se agruparon a su alrededor para protegerlo. Sin embargo, la estrategia de los fariseos y saduceos se intensificaba, atando a Pablo entre las sombras de la condenación. En las noches que siguieron, la ansiedad llenaba el corazón de Pablo. No era solo su vida la que pendía de un hilo, sino también la verdad del Evangelio que había abrazado. Una noche, mientras clamaba al Señor por dirección,
la presencia del Espíritu Santo llenó la habitación y le trajo consuelo. El murmullo celestial resonó en su corazón: no temas, porque mi plan es irrevocable y mis promesas son eternas. Al día siguiente, un nuevo revuelo ocurrió. Se presentó ante el Sanedrín, con la esperanza de defenderse. Pablo se alzó y, con un temple divino, comenzó a relatar su encuentro con el resucitado y su llamado a ser un apóstol. Sus palabras estaban cargadas de la unción del Señor, la sala vibraba con la energía del cielo. Muchos se vieron confrontados por su testimonio, y algunos empezaron a recordar las profecías que decían que, en los días finales, el conocimiento del Señor llenaría la tierra como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. A medida que el debate se intensificaba, Pablo, inspirado, legisló sobre la gracia de Dios y el propósito redentor de Cristo. Pero la tensión aumentó y Gamaliel, en un último esfuerzo por calmar la situación, se puso de pie nuevamente, recordando ejemplos de falsos mesías que habían surgido. Si este plan es de hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no lo podréis destruir, dijo con un tono grave. Aquel comentario llenó la sala de un silencio sepulcral. El tiempo se detuvo por un momento, y la presencia de Dios se hizo palpable. La esperanza y la duda se entrelazaron. El destino de Pablo se hallaba entre las manos del Altísimo, con su vida suspendida en un hilo. Una nueva revelación surgió en el corazón de Pablo. Los planes de Dios siempre traen consigo una manifestación de su gloria. Él sabía, incluso en medio de la incertidumbre, que el Creador estaba orquestando algo mucho más grande a través de su sufrimiento. Y mientras la confrontación seguía, se preguntó en su interior: ¿qué otros misterios divinos se revelarán en este sendero de pruebas, para aquellos que se atreven a creer? Mientras la tensión cernía sobre el Sanedrín, las miradas se tornaban hacia Pablo, quien se mantenía firme, como un roble arraigado en tierra fértil. Su corazón latía con fuerza, alimentado por la certeza de que el Espíritu Santo lo guiaba. Gamaliel, viendo el impacto de su intervención, observó la multitud que comenzaba a desdibujarse entre el temor y la admiración. Escuchad, continuó Gamaliel, tomando aliento. Si esta enseñanza es la verdad, como Pablo afirma, no podremos detenerla. El mismo Dios la sostendrá. Pero si es un fraude, como tantos antes, acabará por destruirse a sí mismo. Un murmullo de aceptación germinó entre algunos y la desconfianza creció en otros. En ese momento, Pablo, lleno de valentía divina, no pudo permanecer en silencio. Levantando su voz, clamó: hermanos, no temáis a los hombres que pueden matar el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. El temor del hombre es la trampa, mas el que confía en el Señor estará a salvo. El eco de sus palabras resonó a través de las paredes del Sanedrín, haciendo que algunos corazones se estremecieran ante la verdad que proclamaba. La luz de la fe parecía abrirse paso en medio de la oscuridad. Recordaron las palabras escriturales que aseguraban que un remanente fiel existiría y que sería restaurada la alabanza de Dios entre las naciones. Isaías 61:3. Gamaliel, sintiendo la carga del instante, decidió dar un paso atrás. Hagamos una pausa, dijo con voz grave, debemos meditar sobre esto. Aún hay tiempo para discernir si esta causa es de Dios. Mientras se retiraban, los apóstoles rodearon a Pablo, sus rostros marcados por la preocupación pero también por la fe. ¿Qué harás ahora?, le preguntó Pedro, su amigo y compañero. Pablo, con el rostro iluminado, contestó: el Señor ya me ha mostrado el camino. No hay regreso, solo adelante. El viaje hacia Roma es inevitable, y si en Jerusalén están buscando mi caída, es solo un paso más hacia la gloria de Dios. En ese momento, una sombra de misterio se deslizó sobre la sala, oscureciendo la luz que había brillado por un instante. Uno de los miembros más jóvenes del Sanedrín, llamado Saulo, quien había conocido bien a Pablo en otro tiempo, murmuró para sí: este hombre ha sido transformado de cazador a presa, pero, ¿qué le espera en su camino? Mientras se dispersaban, Pablo se retiró a orar, buscando la dirección del Señor.
La noche caía sobre Jerusalén, y en su habitación, entre murallas antiguas que habían visto el paso de la historia, sumergió su alma en el silencio sagrado. Entonces, en medio de esa oscuridad profunda, la voz del Señor resonó en su ser, como un torrente de agua viva. He aquí, te muestro un misterio que te cambiará, desde el sufrimiento surgirá la esperanza. La gloria de mi nombre será proclamada donde menos lo esperas. Afuera, las estrellas titilaban en el vasto cielo. En su corazón, Pablo sintió que una puerta se abría hacia el futuro. Al día siguiente, un ladrón de la tarde se acercaría a su ventana, trayendo consigo una noticia inesperada: la revelación de un nuevo desafío estaba al acecho. Y así, con el último aliento de la noche, una pregunta surgió en su corazón: ¿qué sucede cuando el enemigo se vuelve un instrumento en las manos de Dios para cumplir su propósito? La luz del nuevo día traería consigo respuestas que cambiarían el rumbo no solo de su vida, sino de toda la iglesia. La luz del nuevo día emergió con la promesa de nuevos desafíos, y el sol, como un levantamiento glorioso, comenzaba a llenar el horizonte. Mientras Jerusalén despertaba, la ciudad palpitaba con rumores, ecos de conversaciones sobre Pablo y su mensaje. En su íntima celda, Pablo se hincó otra vez, buscando a su Dios de forma ferviente, consciente de que el camino que se extendía ante él no sería fácil. En la plaza, el bullicio era intenso. Curiosos y opositores tenían sus ojos puestos sobre los apóstoles, quienes continuaban predicando la resurrección de Jesús. Pedro, siempre audaz, había tomado la delantera, mientras Santiago y Juan respaldaban su testimonio. Esta esperanza que os traemos, gritó Pedro con voz de trueno, no es nuestra, sino del Mesías, el cual murió y resucitó, como los profetas habían anunciado. Las palabras de Pedro resonaban entre la multitud, que apenas comenzaba a discernir la manifestación del poder de Dios en medio de ellos. Sin embargo, el temor volvió a infiltrar los corazones de algunos. Aquellos dispuestos a escuchar eran dirigidos por el deseo de encontrar la verdad, mientras otros, llenos de envidia y rencor, buscaban una oportunidad para desafiar a los apóstoles. A lo lejos, mientras Pablo observaba la escena desde su lugar de viaje, Saulo, aún dividido en su corazón, se sentía atraído por el mensaje que anteriormente había tratado de erradicar. ¿Este camino es realmente el de Dios?, se preguntaba mientras las antiguas escrituras danzaban en su mente. Aquel profeta del pasado había sido amado y menospreciado. El mismo pueblo que adoraba al Dios de Israel parecía ahora dividido por la fe nueva. Mientras tanto, Dios tenía un plan más grande en marcha. Pronto, las naciones escucharán mi gloria, decía el Señor a Pablo en sus oraciones, casi en susurros, recordándole lo que había profetizado a través de Isaías: pondré mi ley en sus corazones, y en sus mentes la escribiré. Jeremías 31:33. Era un nuevo pacto, un nuevo amanecer. Sin embargo, la atmósfera se tornó pesada cuando un grupo de fariseos, envalentonados por su rigidez, se acercaron para confrontar a Pedro y a los demás. ¿Por qué enseñáis estas cosas, desafiando nuestras leyes? ¿Acaso no sabéis que la ley de Moisés es la luz que debemos seguir?, gritaron con resentimiento. Todo dejó de tener aire en aquel momento, los corazones latían con expectación. Mas yo os digo, respondió Pedro con sabia firmeza, que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque el mismo Dios que resucitó a Jesús, nos ha dado el Espíritu Santo, y a estos testigos que habéis despreciado, todos son parte de la herencia que ahora nos pertenece. Hechos 5, 29-32. La multitud se dividió, algunos comenzaron a murmurar y a dudar, mientras las verdades del Evangelio se afianzaban en las mentes y corazones. Era un tiempo en que el poder de Dios se manifestaría de maneras inesperadas. De repente, un joven con ojos chispeantes y una mente llena de preguntas se acercó a Pablo. Maestro, ¿esos hombres sobre los que hablas, sus corazones han sido endurecidos? ¿Cómo vencerán la tentación de rechazar al Creador en favor de sus propias tradiciones?, preguntó con preocupación. Pablo sonrió, recordando la obra que había de venir.
La misericordia de Dios trae vida a los muertos, y el conocimiento de su gracia es un antídoto poderoso contra la tradición vacía. Antes de que se despidieran, Pablo comprendió que había una verdad que había de atesorar en su corazón: ciertamente, en cada adversidad, Dios preparará el camino. La historia de su pueblo no termina aquí, se revelará en formas sorprendentes. Y quizás, solo quizás, este Sanedrín se convierta más adelante en testigo de su gloria. Y mientras las palabras de Pablo resonaban entre los jóvenes y los ancianos, el Espíritu de Dios empezaba a mover las aguas nuevamente. Porque para el Señor, una puerta cerrada era solo el preludio a una revelación mayor. Los corazones de aquellos que buscan serán transformados, murmuró, y lo que hoy parece imposible se convertirá en testimonio del poder divino. Había un misterio oculto tras los eventos que se desplegaban, un hilo del destino que unía cada alma en busca de verdad. Así se cerró ese día, no con respuestas, sino con el latido de un futuro que aguardaba, un futuro donde el enemigo podría ser la clave que abriría la fe a las naciones. En la mañana siguientes, Jerusalén respiraba un aire de inquietud. La tensión entre los apóstoles y los líderes religiosos continuaba creciendo. Pedro, con su firmeza y fervor, notaba cómo muchos se volvían hacia él en busca de respuestas, mientras otros se resistían, adheridos a la tradición que los había moldeado. Pero la verdad no podía ser contenida, y el eco del testimonio de la resurrección de Cristo resonaba incluso en lo más profundo de las calles. En el centro del tumulto, Santiago observaba con perseverancia. Las Escrituras han hablado de este tiempo, dijo en voz baja a Juan. Está escrito que el Mesías sufriría y sería desechado. Pero también que a través de su herida, seríamos sanados. La fe que ardía en su corazón lo impulsaba a aferrarse a esta promesa, incluso cuando el miedo amenazaba con eclipsar la claridad de la verdad. No muy lejos, en su celda, Pablo sentía que cada latido de su corazón resonaba con el peso del llamado divino. La conversación con el joven no había hecho más que avivar la llama de su propio anhelo por entender. Señor, clamó, transforma esta antigua dureza de mi ser, muéstrame el misterio de tu voluntad. Las palabras de Jeremías aún danzaban en su mente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. De regreso en la plaza, el conflicto alcanzó su clímax. Un grupo de fariseos, furiosos por la influencia que los apóstoles estaban teniendo, decidieron aprehender a Pedro. «Es suficiente», gritaron. «No os dejaremos engañar a este pueblo con tales herejías. Vamos a llevar a este hombre ante el Sanedrín». Pedro, sintiendo la presión del espíritu de la multitud y el peso de las miradas, levantó su voz aún más alto. «No puedo dejar de hablar de lo que he visto y oído». Hechos 4:20. Sus palabras, impulsadas por el mismo Espíritu Santo que prometió, resonaron como un trueno. Mientras tanto, entre la multitud, un hombre de rostro preocupado se preguntaba sobre la fe en la que estaba a punto de entrar, una fe que su abuelo había denunciado. ¿Es posible que el Dios de Israel se haya revelado en este Jesús?, anhelaba saber. La tensión colectiva creció cuando comenzaron a susurrar historias de milagros, sanidades y una transformación que desdibujaba las líneas de su comprensión. Las palabras de la promesa de Dios comenzaban a hacer eco no solo en los apóstoles, sino en los corazones de aquellos que aún dudaban. Alguien debe atreverse a preguntar, susurró el joven al lado de Pablo, ¿qué sucede cuando la fe entra en conflicto con nuestra tradición? Pablo sintió la presión de la pregunta, comprendiendo que su propia lucha era una lucha común. Cuando la luz de Cristo brilla sobre la tradición, el amor de Dios transforma lo que antes creíamos inamovible, dijo Pablo con voz firme. Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, Romanos 1:16. Por un instante, el ambiente se tornó pesado, como si el cielo mismo se detuviera para escuchar. Este es un momento de elección, continuó, como si el mismo espíritu del profeta lo guiara a hablar. La verdad puede negociar con la tradición, pero al final, la verdad siempre prevalece. Y así,
en ese campo de batalla de fe y duda, el pulso divino se intensificaba. Cada corazón presente en la multitud se enfrentaba a la elección de permanecer en sus viejas costumbres o abrazar una nueva esperanza. En la distancia, los ecos de una antigua profecía comenzaron a resonar en la mente de Pablo: yo te he puesto por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Isaías 49, 6. Y en ese momento, comprendió cuán cerca estaba el cumplimiento de la valiosa promesa de Dios para el pueblo. Mientras el fervor alcanzaba su cenit, una voz profunda y resonante sonó desde el cielo: sí, la salvación viene, como una corriente poderosa que arrastra todo a su paso. Preparemos nuestros corazones, porque en la oscuridad de las tradiciones, la luz brillará más intensamente. Y así, la multitud contenía la aliento ante la inminente revelación de un plan soberano que había estado en los corazones de los hombres desde la fundación del mundo. ¿Cómo las sombras de la ley se enfrentarían a la brillante luz del Evangelio? La historia apenas comenzaba, y el desenlace estaba a la vuelta de la esquina. La tensión en la plaza se tornaba palpable, como el aire antes de una tormenta. Pedro, la voz que resonaba en aquel caos, miró con determinación a aquellos que lo rodeaban. «Escuchadme, hombres de Israel», exclamó, mientras el murmullo de la multitud se apagaba. «El mismo Jesús a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo ha hecho Señor y Cristo». Hechos 2:36. Su voz, poderosa y ferviente, llenó cada rincón donde los corazones latían desafiados. Mientras tanto, un hombre de los fariseos, llamado Gamaliel, se levantó sobre la multitud. Sus ojos, acostumbrados a la ley, profundo conocedor de las Escrituras, miraban con curiosidad y escepticismo a la vez. Si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no podréis deshacerlo, no seáis hallados luchando contra Dios. Hechos 5, 38-39. Su advertencia, más que un reproche, era un grito de advertencia lógica que resonaba en algunos corazones temerosos ante el poder del Altísimo. La multitud se dividió. Algunos, fascinados con la idea de un nuevo pacto, sentían el ardor de la fe comenzando a brotar en sus almas, mientras que otros cerraban sus corazones a tal novedad, viéndose obligados a asumir una. Los líderes religiosos, con miradas burlonas y corazones endurecidos, no veían más allá de sus propias tradiciones. Santiago, observando todo con una grieta de tristeza, murmuraba: «El justo por la fe vivirá». Al otro lado de la ciudad, Pablo sentía el poder de las palabras de Pedro atravesarlo, como si cada aliento lo llenara más de la brisa del Espíritu. «Señor», clamó una vez más, con un fervor renovado. «Abre mis ojos para que pueda ver la verdad en toda su grandeza». La celda, encerrada en la oscuridad, parecía cobrar vida a través de su súplica. En medio de su clamor, una visión apareció ante él. Su corazón palpitaba al ver un camino iluminado que se abría ante él, lleno de luz y esperanza, haciéndole recordar las palabras de Isaías: «El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz». Isaías 9:2. Retornando a la plaza, el eco de los milagros que se habían suscitado en nombre de Jesús comenzaba a fluir como un manantial fresco. Ciegos recuperaban la vista, cojos caminaban, y el mensaje de libertad resonaba como trompetas en corazones oprimidos. La fe había comenzado a brotar, como flores en el desierto, pero todavía quedaba el dilema de la tradición. Pedro, sintiendo el peso del momento, continuó: «Así, debéis arrepentiros y convertiros, para que sean borrados vuestros pecados, a fin de que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio». Hechos 3:19. Las palabras fueron como un imán, atrayendo a aquellos que buscaban respuestas. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a acoger tal mensaje. Un grupo de líderes religiosos avanzó en protesta, dispuestos a silenciar la voz del Espíritu. ¿Por qué esta conmoción? ¿Por qué no podemos simplemente seguir el camino que conocemos?, susurraban, buscando entre sus sombras un refugio de rechazos. Pero Juan, el amado, con entendimiento profundo y radiante luz en sus ojos, se volvió hacia ellos,
la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron, Juan 1:5, y así, sobre el clamor de la multitud. El cielo mismo parecía tañer con un eco del pasado, mientras el futuro colisionaba con el presente. Algunos comenzaron a ver la verdad, otros a cerrarse aún más, y así, un nuevo reto se levantaba ante los apóstoles, la hora estaba cerca, una decisión estaba a punto de ser pronunciada. ¿Sería la salvación acogida, o las cadenas de la tradición continuarían su cruel dominio? En el corazón de Pablo, el fuego aumentaba. Must go, se decía a sí mismo, recordando la voz que resonaba en su ser, así, entre los ecos de la promesa de redención, una nueva sabiduría se desvelaba, en la resistencia, el verdadero descubrimiento de quien reside en lo alto. La revelación de Dios se acercaba, y con ella, un inminente cambio en la historia. ¿Quién se levantaría para ser el testigo de esta transformación divina? La espera del inesperado estaba lejos de haber terminado. Pedro observó cómo la multitud fluctuaba entre la esperanza y la incredulidad, como olas que chocan contra la roca. Quiero que entendáis, continuó con fervor, que este Jesús, quien sanó a los enfermos y trajo vida a los muertos, no está muerto. Él ha resucitado y ha enviado al Espíritu Santo, cumpliendo lo que prometió, Hechos 2, 32-33. Su voz resonaba con una autoridad que parecía atravesar corazones duros, invitando a la transformación. Los apóstoles, testigos de milagros y maravillas, se unieron al clamor de Pedro. Juan, con una mirada serena, habló: nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Hechos 5:32. Sus palabras calaron hondo en aquellos apasionados por la verdad. Mientras otros se negaban a escuchar, un murmullo creciente surgió de un rincón de la plaza. Los fariseos, cada vez más inquietos, se reunieron en un consejo para discutir cómo detener aquel movimiento creciente. Es un desafío a nuestra autoridad, murmuró uno. Si esta secta crece, perderemos nuestro estatus entre el pueblo, añadió otro, con los ojos llenos de temor. Mientras tanto, Pablo seguía en el silencio de su celda, con su corazón palpitante en respuesta a la revelación divina. Se le aparecía, en sus pensamientos, una luz brillante que le llenaba de convicción. ¿Por qué persigues a mi iglesia? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Cada palabra resonaba en su interior, removiendo los cimientos de su compromiso anterior. En la plaza, la atmósfera alcanzaba un clímax cuando Pedro se volvió hacia aquellos que aún dudaban y exclamó: no os hagáis rebeldes. El propósito de Dios es mayor que nuestros propios planes. El Mesías no es solo el Rey que esperabais, sino el Salvador que nos concede el perdón. Hechos 4:12. En ese instante, algunos comenzaron a sentir las cadenas de sus corazones romperse. Gamaliel, observador silencioso de la escena, se levantó nuevamente. Entonces, hombres de Israel, reflexionemos con sabiduría. Este movimiento podría ser de Dios. Sería un grave error oponerse a ello. Hechos 5:38. Las palabras de Gamaliel fueron un rayo de esperanza para algunos, mientras que para otros representaban un desafío inaceptable. De repente, una conmoción recorrió la plaza. Un hombre que había nacido ciego se acercó corriendo, sus ojos iluminados por la fe. He visto la luz, gritó con júbilo mientras caía de rodillas ante los apóstoles. Este milagro mostró a todos que el poder de Dios estaba presente. Sus palabras se erguían, vibrantes en el aire: cree en el nombre de Jesús y serás salvo. Hechos 16:31. El eco del milagro retumbó entre la multitud, y muchos comenzaron a clamar por el perdón, abrazando la fe. Sin embargo, otros se retiraron, reforzando su rechazo, cerrando sus corazones a la verdad. El conflicto espiritual crecía, como un fuego que consume todo a su paso y, entre la lucha, una pregunta poderosa surgía: ¿escucharían, finalmente, la voz de Dios? Un viento fuerte surgió, roce divino que parecía traer consigo una profecía, un eco del pasado que resonaba en los corazones reacios.
El tiempo está cerca, susurró el viento. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Romanos 14:11. La eliminación de la resistencia estaba cerca y la promesa de transformaciones inesperadas se cernía sobre el horizonte, y así, la historia de Pablo y la iglesia primitiva se entrelazaban, como un hilo de oro en un tapiz divino, que revelaba el plan eterno de Dios. A medida que la revelación continuaba floreciendo entre la multitud, una inquietud persistía: ¿cuál sería el siguiente movimiento de Dios en este viaje de redención? El desenlace de este milagroso viaje estaba a punto de ser desplegado, revelando quiénes serían realmente los testigos de su gloria. Mientras la multitud se agitaba en un mar de emociones, el eco del milagro del ciego resonaba en sus corazones, desnudando la batalla espiritual que se libraba en cada alma. Algunos se acercaban para buscar la verdad, mientras que otros cerraban sus corazones, aferrados a las viejas tradiciones. Pablo, desde su celda, podía sentir la conmoción a miles de kilómetros, como un susurro del cielo que lo llamaba hacia adelante. En medio del tumulto, Pedro levantó su voz aún más, llenándose de la valentía que solo el Espíritu Santo podía proporcionar. Nosotros somos testigos de estas cosas, y el Espíritu Santo también lo es, dado a aquellos que le obedecen. Hechos 5:32. Al pronunciar estas palabras, una ola de fe se extendió entre la multitud, y algunos se arrodillaron para aceptar la salvación que ofrecía el Cristo resucitado. Gamaliel, viendo el fervor entre el pueblo, se atrevió a intervenir una vez más. Si este plan es de hombres, pronto fallará, pero si es de Dios, no podréis detenerlo. Cuidado, porque podríais encontrarte luchando contra Dios. Hechos 5:38-39. Sus palabras infundieron en algunos el temor reverente que deberían tener hacia el Altísimo. Las miradas se cruzaron, llenas de incertidumbre y esperanza. El sol comenzaba a descender en el horizonte, iluminando el rostro de aquellos que empezaban a creer. Pero en el fondo de la plaza, un grupo de escribas y fariseos se reunía en un consejo sombrío. Su autoridad se sentía amenazada, y la ira brotaba en sus corazones. No podemos permitir que esto continúe, murmuraron entre ellos, maquinando cómo podrían silenciar a los apóstoles. Mientras tanto, la luz de Cristo seguía brillando. Un joven se abrió paso entre la multitud y se detuvo frente a Pedro. Maestro, ¿puedes guiarme hacia esta luz que está rompiendo la oscuridad en mi corazón? Pedro extendió su mano, invitándolo a acercarse. El camino hacia la vida eterna es a través de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. El joven, iluminado por esa revelación, se postró ante Pedro y confió en el poder transformador del Cristo resucitado. El murmullo se amplificó, y otros comenzaron a seguir su ejemplo, dejándose llevar por el Espíritu que tocaba sus corazones. Las voces que antes se alzaban en oposición ahora empezaban a convertirse en gritos de alabanza. Pablo, en su celda, sintió una fuerte unción que lo envolvía. Debo ir a ellos, se decía a sí mismo, mientras su corazón ardía por llevar el mensaje de redención. Un renovado sentido de propósito lo inundó, y lo que parecía ser su final en aquellas prisiones, ahora, se transformaba en un punto de partida hacia lo que Dios había preparado para él. Así, una noche, cuando la luna iluminaba el camino, se escuchó el ruido de cadenas rompiendo en la oscuridad. Los guardias quedaron atónitos cuando vieron que Pablo, junto a otros prisioneros, comenzaron a salir, guiados por un ángel de Dios. Es tiempo de llevar el mensaje de la verdad, les dijo el mensajero celestial. Pablo, tu viaje debe continuar. Con la determinación renacida, Pablo y los demás comenzaron a caminar hacia Jerusalén. Mientras cruzaban las puertas de la ciudad, una fuerte corriente de espiritualidad llenaba el aire. Era el momento de la cosecha, el tiempo en el que el pueblo de Israel estaba prestando oídos a la voz que clama en el desierto. En la plaza, Pedro se vio rodeado por una multitud que no paraba de crecer. Las vidas de muchos estaban a punto de cambiar para siempre. Su corazón palpitó con alegría. Arrepentíos y convertid, para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3:19,
exclamó con fuerza, mientras las lágrimas de gratitud rodaban por sus mejillas, el espíritu de avivamiento estalló. La luz del Evangelio penetraba en las sombras más profundas, y el cielo estaba a punto de desbordarse con el testimonio de salvación. Y así, las semillas de la fe fueron sembradas, floreciendo en vidas nuevas. Los enemigos, llenos de ira y confusión, intentaron aplastar el movimiento, pero sus esfuerzos eran en vano. El Espíritu Santo guiaba cada paso del camino. Pablo, ahora completamente decidido, se unió a los apóstoles y demostró la veracidad del mensaje en cada rincón de la ciudad. En ese instante, el cielo estalló en alabanza. Los ídolos de los corazones endurecidos caían, y las murallas del rechazo se desmoronaban. El fulgor de la gloria de Dios finalmente se manifestaba en plenitud. Así, la historia de Pablo y de la Iglesia no era simplemente un relato de tragedia, sino de triunfo. Los ilustrados e influyentes se convertirían en sus más fervientes opositores, pero Pablo no temía. Sabía que la verdad de Dios estaba destinada a prosperar. Fervoroso, continuó viajando a las naciones, predicando, enseñando y transformando corazones, cumpliendo la profecía de su llamado, y en cada ciudad que pisaba, Pablo despertaba la luz de Cristo con una certeza arraigada en su ser. Los planes de Dios siempre son perfectos. A medida que la oscuridad se disipa, la luz florece. Una redención milagrosa estaba en marcha, y el reino de Dios avanzaba con cada paso de fe. El legado de Pablo y la primitiva iglesia reverberaría a través de las edades, desafiando a cada generación. ¿Qué harás tú ante la luz que brilla en la oscuridad? Con la oración en su corazón y un fervor renovado, Pablo sabía que el resto de la historia se desenlazaría en la plenitud de la voluntad de Dios. La obra de Dios no está completa, esta es solo la cresta de la ola. Las próximas generaciones y la nuestra tienen la oportunidad de responder al mismo llamado, ser luz en las tinieblas, testigos del poder transformador de Cristo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y permite que más personas sean tocadas por esta verdad. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final, queremos saber de ti. Y compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos seguidores de historias bíblicas entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.